hermanos, muchas bendiciones, Dios los bendiga. Los saluda su hermano Joel. Bueno, en esta ocasión vamos a traer un tema muy interesante, no solo para la vida, para la enseñanza teórica, sino para la vida práctica de cada cristiano. Vamos a tratar el tema de la llenura del Espíritu Santo, algo que tenemos que aprender como cristianos y Dios nos tiene que enseñar y cada día llevar a buscar de Él para ser llenos del Espíritu, porque es imposible vivir una vida cristiana sin la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bueno, lo que primero quería hacer era orar para que el Señor, el Maestro, nos enseñe y podamos ser iluminados por Él, que Él nos pueda mostrar su verdad y atesorar cada una de ellas en nuestras vidas. Padre Celestial, Señor, encomendamos esta clase a Ti, que Tu Espíritu Santo esté ayudándonos a atesorar cada palabra, que Tu presencia sea que nos enseñe, nos muestres a Cristo, Señor, y que podamos aplicar cada una de nuestras verdades a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, enséñanos, dirígenos, Señor, a poder ser llenos cada día de Ti y de Tu Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, bueno, como dijimos antes, vamos a hablar de un tema muy importante, que es la llenura del Espíritu Santo. Antes que nada, quiero aclarar que el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Es la tercera persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él no es una influencia activa, no es una fuerza, sino que Él es una persona, ¿bien? Y esta persona habita en el corazón de cada cristiano. Y nos quería comenzar con un pasaje allí en Efesios 5:18, si lo pueden buscar, donde encontramos al apóstol Pablo dando una orden de parte del Señor para nuestras vidas, ¿no? Dice, fíjense lo que dicen, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Esa palabra sed, ¿no? Nos marca una orden, hay una marca imperativa, ¿no? De hacerlo cada día, ¿no? Ahora, esta orden es de buscar la presencia de Dios. ¿Y por qué Pablo compara el vino, ¿no? El vino y la acción que produce en el hombre al embriagarse, ¿no? Cuando una persona se emborracha y toma mucho vino, esta queda totalmente bajo la influencia del vino. Así también Pablo compara, ¿no? Esta influencia que se recibe a través del tomar en demasía, compara con ser influenciados por el Espíritu Santo. De la misma manera, así como el vino opera en la voluntad de la persona, en la mente, toma el corazón y todo, y lo hace actuar bajo la influencia de esa sustancia, así el apóstol Pablo quiere hacernos entender que tenemos que vivir en el Espíritu, ¿no? Esto es algo diario que nosotros tenemos que buscar y que anhelar, la llenura del Espíritu Santo. Esta hace que se produzcan los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, dominio propio, ¿no? Todas esos frutos que produce una vida llena del poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, de la llenura del Espíritu Santo. A diferencia, lo que cabe de la borrachera, que una persona borracha tiene todos menos eso, ¿no? Pero el apóstol hace una comparación entre uno y otro con respecto a la influencia. Hay algo que quiero
en hacer hincapié, ¿no? Que hay muchos que confunden la llenura del Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo, ¿bien? La llenura del Espíritu Santo es una cosa y el bautismo del Espíritu Santo es otra. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia única, no repetitiva de una sola vez, que se produce en el cristiano cuando recibe a Jesús por primera vez en su vida. Es la experiencia que acompaña a la conversión, ¿bien? En cambio, la llenura es esa cuota necesaria que cada uno necesita buscando a Dios para vivir en Dios, ¿bien? Es decir, uno no recibe todos los días a Cristo. Cristo habita y mora en el corazón del hombre, ¿sí? que es nacido de nuevo, y uno deberá buscar paulatinamente la llenura, no el bautismo. No se referencia en la palabra de Dios que alguien hubiese recibido más de una vez el bautismo, pero sí la llenura. En varias ocasiones, ahora vamos a ver cómo es algo paulatino y que se debe buscar cotidianamente la llenura del Espíritu Santo, a diferencia del bautismo del Espíritu Santo. ¿Bien? Esto es en vivo, así que una de las cosas que van a hacer es que yo tomo agua para que sea más natural, y también que voy buscando juntamente con ustedes los pasajes de la palabra para que lo hagamos en tiempo real. ¿Bien? Bien, el bautismo del Espíritu Santo. Fíjense con respecto al bautismo, lo que dijo el Señor Jesús en Juan 7:38 y 39. Dice: el que cree en mí, 7:38 y 39, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea que concluimos que el bautismo del Espíritu Santo es recibir a Cristo en nuestros corazones, como la experiencia única de conversión que tuvieron los apóstoles en el día del Pentecostés, ¿no? Cuando el Espíritu Santo descendió por primera vez sobre la iglesia, digamos, sobre los congregados que estaban ahí, y ahí se constituyó la iglesia, ¿no? En Hechos 2 vemos ese acontecimiento. Es decir que no podemos ser llenos del Espíritu si no tenemos al Espíritu, ¿bien? Esto es así. Ahora, sí se puede dar simultáneamente el bautismo junto con la llenura. Es decir, viene el Espíritu Santo y Él te llena cuando viene por primera vez a tu vida, y Él te llena, ¿sí? Eso sí, es de manera simultánea, ¿bien? Bien. Como dijimos, la llenura es algo paulatino y debemos buscarla día tras día, ¿no? ¿Por qué? Porque en el trayecto de la vida se nos enturbia el agua, algunos tenemos fisuras, ¿no? ¿No te ha pasado a veces que por ahí venís de la congregación, ¿no? Y bueno, de pronto tuviste algún problema, algún inconveniente y sentiste que lo que recibiste se fue en un instante, ¿no? No se va el Espíritu Santo, pero sí se contrista, ¿no? No ocupa ese lugar de plenitud en tu alma. Entonces necesitamos algo paulatinamente buscar a Dios, ¿no? Cotidianamente buscar a Cristo. Fíjense, hay un pasaje, ¿no?, de la Escritura allí en Hechos 13:52. En la traducción de la Biblia de las Américas dice así, dice: y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Fíjense, la palabra continuamente llenos. Claro, con razón el Señor, ¿no? Jesús dijo, refiriéndose de sí mismo, que Él era el pan de vida. Es interesante que Él se compara con el maná, ¿no?, del desierto. El maná, una de las cosas que tenía es que el pueblo lo recogía, a ese pan del cielo, ¿no?,
lo recogía y no se lo podía guardar para comer al siguiente día. Nos pasa también cuando uno va a la panadería o va a comprar al almacén pan, ya para el otro día el pan es viejo, está duro, no te sirve para comer. O sea, es decir que necesitamos recurrentemente buscar la llenura del Espíritu Santo y hacerlo como algo cotidiano, ¿no? No podemos vivir con lo que recibimos ayer de Dios, sino con lo que hoy recibimos, con lo que recibimos en este instante de Dios, ¿sí? Por eso hay que siempre buscar continuamente la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? Sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo, bueno, está bien? ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Fíjense lo que dice, vamos a seguir en Efesios, que fue el primer pasaje que vimos, ¿sí?, de la Escritura, Efesios 5, del 18 al 20, lo que Pablo empieza a decir, ¿no?, con respecto al vino y demás. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acá tenemos una clave que nos dice Pablo, bueno, ser llenos, ¿cómo? Hablando con los hermanos, hablando de las cosas de la fe, hablando de la palabra, hablando de la vivencia práctica que cada uno tiene, conversando. Me ha pasado a veces que me he sentido un poco mal anímicamente y he ido a la casa de algún hermano, hemos charlado de Dios, hemos simplemente hablado de Dios y uno se siente renovado, se siente lleno del Espíritu. También el alabar a Dios, levantar cánticos a Él, también, fíjense, dar gracias a Dios en todo, cantando, alabando al Señor en nuestro corazón, dando gracias al Señor Jesucristo. Así vamos a ser llenos cada día, cuando uno adora, ¿no? Cuando uno ora también. Por ejemplo, fíjense en Hechos 4:31, vamos a buscar Hechos 4:31. Fíjense lo que dice. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Después de orar en comuniones los hermanos, ¿no?, después de que Pedro y Juan ahí son reprendidos y amenazados por los mismos que habían crucificado a Jesús, ellos oran al Señor y le piden valor y valentía, el denuedo de su presencia, ¿no?, y fueron llenos del Espíritu Santo. Así que al adorar a Dios, al orar, al hablar de Dios, al estar en comunión con los hermanos, también al ayunar a Dios, es algo que nos va llenando de fe. Es algo tan lindo compartir tiempo con el Señor, sabiendo de que Él también estamos con Él, ¿no? Eso nos llena el alma, nos sacia, nos llena de plenitud el corazón, porque una de las cosas que sentimos al ser llenos, que este corazón se llena de Dios, es que nos sentimos plenos. Eso es uno de los resultados que uno ve que son tangibles, ¿no? Bueno, los resultados de vivir llenos. ¿Qué resultados tenemos? Miren lo que dice el Salmo 117. Yo los invito, hermanos, a que ustedes puedan buscar
otros pasajes donde hable de la llenura y se puedan nutrir un poco más, ¿sí? Esa es la idea, que el Señor luego que despierte ese interés y ese hambre por la palabra en tu vida. Bueno, Salmo 110, versículo 7, ¿bien? Dice, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Fíjense lo que dice, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿Te has sentido, hermano amado, hermana amada, te has sentido que durante este peregrinaje de la vida, porque somos peregrinos sobre la tierra, ¿no? Nuestra morada celestial está en los cielos, te has sentido bajoneada o no sé cómo se dice por ahí en otros países, pero cabizbaja, a veces estamos medio ahí con la cabeza agachada, ¿no? Nos sentimos mal en el corazón y bueno, el Señor dice que al buscarlo a Él, beberemos de su presencia, ¿no? Refrescará nuestras vidas en este largo trayecto y nos levantará para estar nuevamente erguidos y de pie. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Qué hermosa promesa. Él nos da la promesa de no dejarnos para siempre caídos, ¿sí? Bien, nos da gozo también. Fíjense lo que dice Isaías 12:3. Isaías 12:3. Unos libros más adelante de la palabra, de donde estamos ahora parados. Isaías capítulo 12, versículo 3. Dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Qué hermoso. Me hace acordar esa palabra que dice, ¿no? Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. De verdad, qué cosa más hermosa saber que somos salvos, ¿no? Y que nos sentimos amados por el Padre. Ese es un gozo que podemos experimentar diariamente. Fíjense que siempre habla del agua, siempre el Espíritu Santo ¿no? se representa con el agua de vida. Y siempre uno a veces por ahí piensa, no, a veces nos pasa esto, ¿no? Confundimos o andamos buscando de aquí para allá la fuente, sin saber que la fuente está en uno, porque si uno recibió a Cristo, la fuente continua tiene que estar en nuestro corazón. Lo que pasa es que hay cristianos que están llenos y otros que no, unos que buscan la plenitud de Dios y otros que le alcanza con lo que reciben de los demás. Tenemos que procurar, hermanos amados, no vivir con una fe prestada o de momentos. Por ejemplo, hay personas que se han dado cuenta que capaz que reciben el domingo y con eso les alcanza para toda la semana, y que es totalmente diferente a lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿no? Él quiere lograr una relación continua con nosotros. Bien, dice Jesús, Juan 4:14, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, dice, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué hermoso. Él es el que nos da vida a nuestro espíritu. Yo me acuerdo antes de convertirme, había compartido una persona, ¿no? Que yo era una persona de reírme, pero no tenía el gozo dentro de mi alma. Y yo le dije, mira, la verdad que yo demuestro algo por fuera, pero por dentro estoy como muerto. ¿Te has sentido así como muerto? Bueno, muchas veces no sabemos por qué nos sentimos así como muertos por dentro. Es que el pecado nos ha separado de Dios. Y dice que como entró el pecado, entró la muerte. Y esta habla de la falta
de comunión, de unión vital que nuestro espíritu, ¿no? Nuestro corazón, nuestro interior tenía que tener con el Espíritu Santo para darnos vida. Y al pecar, ¿no? Esa unión vital se ha roto. Entonces nos sentimos vacíos, nos sentimos muertos por dentro, hasta que nos encontramos con Jesús y Él nos hace nuevamente de puente y podemos estar llenos nuevamente. Y nos sentimos vivos. Este río trae vida y trae sanidad. Ezequiel 47:9 dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, y ahora muchísimos peces, por haber entrado ya a estas aguas, recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entra en este río. No, este río trae sanidad para nuestras almas. Es hermoso, ¿no? Poder saber de que Dios nos ama y que Él es un Dios cercano, que podemos vivir cada día. Bueno, otro de los resultados que arroja el ser llenos de Dios es que podemos testificar con valor y con efectividad. Hay veces que no podemos dar a otros de lo que no tenemos nosotros, ¿no? Necesitamos buscar de Dios. Es un requisito fundamental para dar testimonio de Jesús y tener esa valentía. Lo que leíamos en Hechos 4:31, que decía que los hermanos estaban orando, ¿no? A pesar de las amenazas y de todas las cosas, Dios les daba valentía para seguir testificando. Miqueas, el profeta Miqueas 3:8, capítulo 3 en el 8, mire lo que dice Miqueas 3:8. Yo ya lo tengo marcado, hermanos, porque son los profetas menores y a veces es medio complejo encontrar. Si no lo encontrás en el pasaje, te recomiendo que vayas al frente de tu Biblia, que seguramente ahí tiene ¿cómo es esto? Se me fue de la mente. Una lista, ¿no? Con todos los libros. Bien, eso ahí puedes buscar un índice. Bien, un índice. Bueno, queridos hermanos, Miqueas 3:8. Fíjense lo que dice el profeta, ¿no? Miqueas dice: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio, y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Fíjense, hermanos, el coraje que este hombre tenía de pararse, ¿no? Frente a las autoridades de que estaban en pecado y denunciar el pecado, y tener la valentía, la fuerza y el coraje de parte de Dios para dar testimonio de Dios y hablar lo que Dios le mandaba hablar. Bien, valentía para testificar. Muchas veces, amados, nos sentimos sin esta valentía por la falta de llenura del Espíritu. Me ha pasado por ahí no testificar de Jesús en ciertas circunstancias porque simplemente no estaba lleno del Espíritu. Pero bueno, que Dios nos dé siempre valor y gracia para poder hablar de Él, siempre. Bien, en todo tiempo, dice, ¿no? También te da fuerza para resistir la tentación, el buscar de Dios, el entrar en su llenura, te da la fuerza para resistir firme ante la tentación del diablo. Fíjese que ni el propio Jesús osó ir al desierto a ser tentado por Satanás sin antes ser lleno del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice en el Evangelio de Lucas, bien, capítulo 4, donde Jesús va a ser tentado al desierto. Fíjense lo que también habla, ¿no?, de la dependencia. Si Jesús dependió también, Él siendo Dios, dependió del poder del Espíritu Santo, porque fue el que también lo resucitó de los muertos, ¿no? ¿Cuánto más nosotros, amados hermanos?
necesitamos del Espíritu Santo para poder impactar al mundo. Lucas 4, 1 en adelante, dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Fíjense lo primero que dice: Jesús lleno del Espíritu Santo. Ahí lo llevó el Espíritu Santo al desierto, pero lleno de él. Ahí pudo resistir. La llenura del Espíritu Santo te da poder para resistir a la tentación. Por eso Jesús dijo que los espíritus vuelven, dice que vuelven con 7 espíritus más, porque la casa estaba, fíjense, ordenada, limpia, pero vacía. ¿Bien? Cuando la casa está vacía, esos espíritus vuelven a tentar a la persona, y en algunos casos, ¿no?, cuando la persona no se ha afirmado realmente en Dios, y vuelve y recurre a pecar, y lo hace paulatinamente y se olvida de Dios, puede hasta habitar ese espíritu inmundo en la persona. Bueno, fíjense, te da fuerza para resistir la tentación. También en ciertas ocasiones, al ser lleno, algunos profetas profetizaron al ser llenos. Fíjense el caso de Zacarías, también en el mismo libro que estamos ahora, en Lucas, en el capítulo 1, versículo 67, dice así, dice: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que queríamos destacar, que él fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Bien, siervo de Dios, ¿no? Bueno, otra de las cosas que quería ver eran las personas que son llenas del Espíritu. Fíjense, todos los siervos del Nuevo Testamento, ¿no?, y del Antiguo también, eran llenos de Dios. Por ejemplo, de Bernabé se dice que era un varón lleno del Espíritu Santo. De Esteban, el primer mártir de la iglesia, se dice que era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de la sabiduría del Espíritu Santo. Era un varón lleno del Espíritu. Pablo era un varón lleno del Espíritu. De hecho, uno de los requisitos para elegir los primeros diáconos de la iglesia primitiva fue escoger varones de buen testimonio y que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Bien? Hay enemigos de la llenura, hay cisternas rotas, hermanos. A veces en nuestras vidas el Espíritu hace una obra y luego, por dejar una puerta abierta al diablo, se nos escapa. O nos vienen, ¿no?, esas fisuras, porque nosotros somos lámparas, ¿no? El Señor, cuando dice que nosotros somos lámparas, ¿no?, que somos luz, claro, la lámpara en ese tiempo eran de aceite, pero sin el combustible la lámpara no puede iluminar. Entonces así es el Espíritu Santo para nosotros, el aceite, que es el combustible para que nosotros podamos iluminar. Si no tenemos combustible, o sea, la lámpara de nuestra vida está rajada, tiene fisuras, con pecado, con falta de temor a Dios, con falta de búsqueda, también con escuchar, ¿no?, con hablar y ver cosas que no te llenan, hacen que uno pierda ese aceite, que realmente no ilumine como tenga que iluminar, no solo digamos en nuestro diario vivir, no existe eso, esa gracia que los demás ven, que uno te dice: yo quiero lo que vos tenés. Falta de compromiso con Dios, falta de fe, la inmadurez espiritual, el enfriamiento espiritual. Muchas veces en estos tiempos estamos viviendo una época donde estamos luchando contra el enfriamiento espiritual
y contra el dormirse, porque las tinieblas también están avanzadas, pero el Señor dijo, ustedes no son de las tinieblas. Así que estemos velando, hermano, porque pronto viene Jesús por nuestras vidas y Él quiere que seamos vírgenes prudentes, con aceite en nuestras lámparas, brillando, velando. Ahora te tengo una pregunta para terminar esto. La pregunta final es de qué te llenas, de qué te estás llenando, qué ven tus ojos, qué escuchan tus oídos y qué habla tu boca. Eso evidencia lo que hay acá. Así que Dios te bendiga grandemente y te lleve a ser lleno cada día del Espíritu Santo. Le mandamos un saludo grande y muchas bendiciones. Les decimos que a través de Facebook, en Jesús Iglesia, Jesús Puerta de Esperanza, Jesús, van a estar pudiendo seguirnos a través de Facebook. Bien, Dios los bendiga grandemente.